Ya, chiquillos, dimos los 5 minutitos antes de comenzar, ¿cierto? Creo que estaban en una clase de matemáticas, si mal no me equivoco, ¿sí? Así que, en términos de lo arduo, sé que son hartas clases. Ya estamos en la segunda clase de este día, jueves en este caso, que es semana cortita, porque mañana ya empieza el fin de semana, hermoso. En todo este periplo los saludo entonces, buenas noches, espero que estén bien. Y hoy día tenemos ya nuestra segunda Buenas clase noches, de lenguaje y profesor. comunicación, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer algo bien parecido a lo que hicimos la clase anterior, ¿ya? Porque finalmente no hay que olvidar el foco de lo que estamos en este curso, chiquillos. Ustedes cuando pasen estas dos clases y los 3 meses que vienen después de clases, ustedes van a tener que dar de cierta forma una prueba de que corrobore los conocimientos que están adquiriendo en estos cursos. Y finalmente, cuando ustedes terminen este curso, como ustedes son segundo ciclo, ¿cierto? Buenas noches por acá en el chat, ¿sí? Van a poder tener su licencia de enseñanza media, entonces no es menor. Y como yo les digo, esta prueba que ustedes van a rendir al final es eso, es comprensión netamente de lectura. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer algunos términos generales para los, comprender distintos tipos de textos, ¿ya? Y también dar técnicas finalmente para leer cada uno de ellos. Hoy día también va a ser una clase bien de nivelación, ¿ya? Muy parecida a la que hicimos la clase anterior. Y ya desde el siguiente jueves vamos a realizar o vamos a entrar finalmente como entre comillas la materia, porque digo entre comillas porque, claro, hay distintos tipos de textos relacionados y todo el cuento, pero al final lo que se va a medir va a ser una prueba de alternativa y de comprensión de lectura, independientemente del tipo de texto, ¿ya? Chiquillos, vamos a hacerlo con inicio, desarrollo y cierre esta clase como siempre. En el inicio, vamos a recordar un poquito de lo que hicimos la clase anterior, ¿ya? La clase anterior yo les di tres, entre comillas, momentos para la lectura, ¿se acuerdan? Estaba el antes de la lectura, ¿cierto? De la lectura, el durante la lectura, ¿cierto? Y el después de la lectura. ¿Bien? Pregunto en el chat, en el micrófono no hay ningún problema. Antes de yo leer el texto, ¿en qué detalles yo me fijaba antes de partir? ¿En qué cositas se El fijan título, ustedes? Bien, Byron, en el título, ¿cierto? ¿Qué más? El título siempre es importante porque es la síntesis del texto. ¿Qué más yo veo por encima? Así yo lo he hecho de una mirada y digo, ah, ya, la tengo un portada, título. Bien, cuando es más grande, muchas veces la portada, ¿cierto? las Tengo imágenes. las imágenes muy bien, vamos a irlas colocando en el chat. Título, ¿cierto? Título, las imágenes, La la información cantidad de de lo que se hojas. trata el libro. Bien, ver por encimita el tema, Autor, ¿cierto? profesor. Bien, el tema, el autor. Acá Javier en el chat me coloca la cantidad de hojas. Muchas veces sí, cuando leemos un libro. Pero cuando nosotros leemos un texto tipo, que es como bien breve, uno se fija de repente en la extensión, como se le dice, ¿cierto? ¿En En cuántos la párrafos extensión. tiene? En la extensión, correcto. ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Cierto? Y ahí son los elementos que nosotros nos fijamos por encimita, ¿verdad? Al momento de leer un texto. El título, las imágenes, el tema, el autor y finalmente la extensión, ¿verdad? Cuando nosotros ya íbamos al durante la lectura, ya nos colocábamos a leer, yo les preguntaba lo mismo de siempre. Y siempre vuelvo a retomar esta pregunta. ¿Cuántas veces yo me tengo que leer un texto para darme cuenta de que lo estoy entendiendo o no? Una, dos, cinco, 10, todas las veces que sea necesario. Tres. Las veces que sea necesario. Claro, las veces que sea necesario. Alguien me dijo por ahí tres, ¿cierto? Pero lo cierto es que independientemente de la cantidad de lectura, la primera lectura no es la misma que la siguiente y la siguiente, ¿cierto? La primera lectura, que ahí tenemos el durante la lectura, ¿cierto? Tenemos primero la lectura general, ¿cierto? En la lectura general, ¿qué hacía yo? Finalmente me leía el texto completo, ¿cierto? ¿Y en qué me fijaba yo cuando me leía el texto completo? ¿Se acuerdan más o menos? Que leímos un texto en la clase anterior. Yo me leo el texto completo, ya
¿Y qué digo yo cuando me leo el texto completo? Cuando yo me leo el texto completo, yo sé más o menos de qué se trata y me queda por ahí algún detalle guardado. ¿Ya? Ah, esto me llamó la atención, ¿cierto? Y después pasa mucho cuando yo doy una prueba. Después cuando yo leo el texto por primera vez, me doy cuenta de que el texto, en relación al texto, hay unas, no sé, 8 preguntas. Estoy dando un ejemplo. Y solamente con la primera lectura yo puedo responder quizás 3 preguntas. ¿Qué hago yo con las otras 5 preguntas? Ahí yo aplico el otro tipo de lectura, ¿cierto? Que es la lectura analítica. Y finalmente en la lectura analítica, lo que yo hacía era leerme el texto por parte, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaban esas partes del texto en este caso? Bien, en cada párrafo, Javiera, puede haber una respuesta. Entonces yo, en los párrafos, por párrafo, me voy extrayendo lo que se dice finalmente, la idea principal. ¿Y qué es la idea principal del párrafo? Finalmente es lo más importante del párrafo ahí, ¿cierto? Y las otras son, en este caso, ideas secundarias. ¿Bien? Perfecto, hasta ahí. Chiquillos, ¿cuál fue el texto que leímos la clase anterior? ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba el texto de la De la clase anterior? extinción del De leopardo la nublado. extinción del leopardo nuboso, ni hablado. Bien, era sobre un animal, ¿cierto? Ese animal era el leopardo nublado, ¿verdad? Y ese leopardo nublado, ya no era que te dijera, ya, el leopardo nublado es un animal que finalmente vive en tal parte de Sudáfrica, qué sé yo, ¿cierto? Y sus características y cómo se reproduce. No era es el énfasis del texto. ¿Qué le pasó a este leopardo? Hagamos un poquito de memoria. Estuvo en extinción. Finalmente el leopardo nublado en el texto decía que se extinguió, ¿cierto? Decía que el leopardo nublado, en el primer párrafo de hecho, yo tengo muy buena memoria, decía que el leopardo nublado no existió más, ¿cierto? Y dice Javier en el chat que claro, por culpa del Profesor, ser humano, este leopardo dejó de existir, ¿cierto? profesor, tengo una Dí- consulta. dígame. Yo que me acuerdo el año pasado, usted pasó ese y pasó la segunda Sí, pero ahora del traje otra cosa. leopardo. Ahora traje Del otro texto. leopardo, sí me acuerdo. Sí, bien, ahí tengo un adepto de la clase del año pasado, que eso quiere decir que lo hicimos bien, ¿ya? Sí, pues yo después les mostré un texto del año pasado de que el leopardo nublado habían encontrado como otras crías ahora y que gracias a Dios, qué sé yo, el leopardo nublado no se había extinguido, sino que estaba como andaba de parranda, podríamos decir, ¿ya? Eso lo vimos el año pasado, pero este texto que vimos, que era más antiguo, decía que el leopardo nublado se había extinguido, ¿cierto? Y el texto, en el párrafo número 2 decía las 2 razones de por qué perdón, este leopardo se había extinguido, ¿se acuerdan? ¿Por qué se extinguió el leopardo? Habían 2 razones. ¿Qué Porque pasaba con la piel? comercializaban su piel, profesor. Bien, Grace, finalmente lo cazaban por su piel para hacer abrigos de piel, ¿cierto? Y finalmente también la otra razón era por la reducción de su hábitat natural, tala de árboles, etcétera, ¿verdad? Bien. Y había una parte del texto, estoy haciendo memoria, que decía, ayer fue el rinoceronte negro, hoy fue el leopardo nublado y mañana puede ser cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué el texto te decía todo eso? ¿Para qué hace eso el texto? Diciendo que hay que cuidar a los animales, etcétera. ¿Para qué función puede tener? Para tener cuidado, Informativo. conciencia. Para la conciencia, Bien, sirve finalmente para generar conciencia, porque el texto que estaba predispuesto ese día finalmente era para que el ser humano cuidara un poquito más lo que pasaba con los animales, ¿cierto? Porque claro, el leopardo nublado se extinguió y todo el cuento. Después, bueno, el año pasado después descubrimos que no estaba extinto. Pero pucha, hay hartos animales que se han extinto, con el rinoceronte negro, entre otros varios. Siempre los tigres están en peligro de extinción y siempre es por las pieles y como que el ser humano no aprende nunca, ¿cierto? Bien, hicimos toda esa lectura, ¿cierto? Y se acuerdan que subrayábamos las partes del texto y eliminábamos como lo accesorio y nos quedaba un texto muy breve. Ahí de cierta forma uno generaba un resumen, ¿cierto? Y acá es donde yo quiero ir porque después tenemos el después
de la lectura. En el después de la lectura, chiquillos, yo puedo hacer hartas cosas con el texto. Lo puedo resumir, lo puedo comparar con otro texto que haya leído alguna vez, puedo yo hacer un diagrama con él, puedo yo opinar sobre lo que acabo de leer, puedo yo evaluarlo, tal vez decir, oh, chucha, yo leí un texto que es distinto en otra oportunidad y que estaba mejor hecho. O decir, oh, mira, yo no sabía esto, ¿cierto? Es una transformación de conocimiento cuando yo termino de leer un texto que tal vez yo no conocía, ¿ya? Y ahí tenemos finalmente el después de la lectura. Bien, mira, todo esto es el inicio de la clase, pero hoy día vamos a hacer algo bien similar. El objetivo es el siguiente. Objetivo: analizar distintos tipos de textos, ¿cierto? Para identificar también, identificar ideas relevantes y responder preguntas de alternativas, ¿cierto? Preguntas, ay, que se me arranca el teclado, de alternativas, ¿ya? Chiquillos, siempre vamos a aplicar esta técnica de resolver preguntas de alternativa. Ves que leamos un texto, porque esto nos va a servir a nosotros para practicar. Insisto, tengan a mano algún cuadernito, alguna libreta. Yo sé que, no sé, yo no veo lo que están haciendo, no veo en qué está Grace, ni Marcela, ni Esther, ¿ya? Sé que en las casas ocurren muchas cosas, por ejemplo, en este mismo momento mi papá está viendo tele, etcétera. Bien válido. Pero tengan ahí un cuadernito para tomar apunte o para finalmente sacar las ideas principales de los textos, que finalmente es lo que vamos a estar haciendo, ¿ya? Profesor, yo estoy trabajando, pero le saco captura y después les paso el cuaderno. Marcela, excelente. Todos tenemos, o Albertina en este caso, todos tenemos nuestras técnicas para la educación online, ¿cierto? Si pasa, de repente les voy a contar un secreto. Cuando ¿se acuerdan que la pandemia, y evidentemente, cómo olvidarlo, ¿sí? De repente cuando yo tenía clase en la mañana en la pandemia, yo me colocaba la parte de arriba así como me ven ahora, pero papá abajo estaba en pijama, estaba tranqui, con pantufla, y eso nadie lo supo, ¿cierto? Finalmente, a raíz de las técnicas que nosotros aplicamos para aprender, válidas son, y todos tenemos nuestra propia forma, ¿ya? Y recordar que cuando nos juntemos, porque esta vez nos vamos a juntar una vez al año, van a tener el placer de conocerme y de yo conocerlo a ustedes. Vamos a hacerlo con papel y lápiz como tiene que ser y como ustedes van a dar una prueba finalmente al final de este proceso. ¿Bien? Chiquillos, vamos a ir dividiendo un poquito las aguas. En estos 3 meses nosotros vamos a ver textos literarios y textos no literarios, ¿ya? Vamos a partir con los textos no literarios. Pregunto, para partir, ¿cuál es la diferencia entre los textos literarios y los no literarios? ¿Creen ustedes? Si no se lo saben, no importa, colóquenlo en el chat, profe, no sé, o lo que usted crea, no tenga miedo de equivocarse. Pero hay grandes tipos de El textos. literario es un texto inventado, profesor. ¿Quién me dijo? Esther fue. Esther, correcto. El texto literario es un texto inventado. ¿Qué significa que sea inventado? Que es una creación de un autor, ¿cierto? Harry Potter no es como Arturo Prat, po, ¿cierto? Harry Potter es un mago, etcétera, que tuvo una escuela de magia, pero que existe en el libro de Harry Potter nomás, ¿cierto? En cambio, Arturo Prat, que generó un feriado que se viene en este mes también, él existió, estuvo en la batalla naval de Iquique, ¿cierto? Es algo verdadero, ¿cierto? Entonces, así como Esther me dice que los textos literarios son inventados, entonces los no literarios, ¿qué son? Realidad. Bien, Albertina. Los textos que son en este caso no literarios son textos basados en la realidad. ¿Perfecto? Bien. Hasta ahí estamos bien. Pregunto, ¿este texto del leopardo nublado es literario o no literario? No literario. Literario. No No literario, literal. profesor. Bien, No es no literario. literario, porque esto de que los animales se extinguen es verdad, eso ocurre en el mundo, ¿cierto? Y este texto que es como bien antiguo, porque el leopardo nublado ya no está extinto, de hecho hay varios ejemplares, eh, trata sobre temas reales, ¿cierto? Eso no quita que los textos literarios traten algunos temas reales como temas valóricos y todo el tema, ¿cierto? En un momento del año vamos a ver los no literarios
y vamos a ver los literarios, ¿ya? En esta oportunidad, nosotros vamos a ver los no literarios. Y los textos no literarios se dividen a su vez en dos subgrupos. Tenemos los textos argumentativos y tenemos los textos expositivos. ¿Ya? Chiquillos, los textos argumentativos, bien a grosso modo, porque acá es donde yo voy a profundizar durante el año. El año pasado vimos los expositivos. Los textos argumentativos, ¿qué se les viene a la mente cuando yo le hablo de texto argumentativo? Argumento. Los que tienen argumento, ¿Y cuando yo doy argumentos? ¿Por qué yo tengo que argumentar algo? ¿En qué momento? Cuando uno va a opinar, una intención de opinar, Bien, Albertina, correcto. Cuando yo voy a dar una opinión de algo o voy a leer una opinión sobre un tema, yo finalmente estoy enfrente a un texto argumentativo, ¿ya? Que, insisto, va a ser el grueso de los tipos de textos que vamos a ver en esta oportunidad, el texto argumentativo, ¿ya? Profesor, cuando uno va a Dígame, Grace. informar cuando uno informa sobre algo, ¿también puede ser argumentativo o no? Mire, algunas veces, porque yo, por ejemplo, puedo decir esto. eh, Ocurrió un asalto, voy a ser como bien caótico, estoy inventando, esto yo no sé, yo no sé si pasó un asalto, de más que sí, pues si siempre pasan asaltos todos los días, lamentablemente, ¿cierto? Pero yo digo, hubo un asalto con alta connotación de violencia en la micro 25 de febrero de Rancagua a las 10 de la noche, ¿cierto? Eso es una información, ¿verdad? Pero si yo empiezo después a hablar que finalmente la delincuencia necesita que se elimine y eso se logra a raíz, por ejemplo, de tener más recursos para carabineros, PDI e investigación, ¿cierto? Ahí yo estoy dando una opinión a raíz de este hecho que ocurrió. No sé si me entiendo bien, ¿ya? puede ser texto informativo también. Sí, las intenciones muchas veces se mezclan, ¿ya? Pero en general... Y ahí voy yo a lo que es el texto expositivo, que es el otro tipo de texto, que lo vamos a ver bien someramente porque el año pasado lo vimos en el nivel uno, pero igual vamos a tener un par de pasadas por el texto expositivo para que quede claro. En el caso del texto expositivo, lo vamos a colocar acá en el chat, mira, texto argumentativo son los tipos de textos que fundamenta opiniones con argumentos, ¿cierto? Y después nosotros tenemos el texto expositivo. Y el texto positivo, chiquillo, es tan simple que son los tipos de textos, ¿cierto? Que enseñan o informan sobre un tema, ¿ya? Por ejemplo, los textos pueden ser orales, como yo lo estoy diciendo, hablados, y que ustedes me escuchan, o pueden ser escritos. De hecho, ahora mismo está ocurriendo un texto expositivo porque yo les estoy enseñando sobre algunos conceptos que ustedes tal vez no manejaban, ¿cierto? Una clase es un texto, en este caso, expositivo, porque tú aprendes de un tema o tal vez te informas sobre un tema. De hecho, una noticia es un texto, entre comillas, expositivo, ¿ya? Pero acá yo quiero tomar un punto. Los textos de opinión no son 100% muchas veces de opinión. Y al revés, los textos de información no son 100% a veces de información, para que lo tengan claro. Acá Grace me dijo eso de la información, pero muchas veces puede ocurrir esto. Típico, yo voy a opinar sobre el aborto. Estoy dando un ejemplo. Pero yo para opinar del aborto primero digo qué es el aborto. Pero cuando yo estoy diciendo qué es el aborto, yo no estoy opinando. Estoy dando una definición, ¿cierto? Y después yo me lanzo finalmente a la opinión que yo voy a dar. Y muchas veces con el texto positivo también. Yo puedo hablarte, por ejemplo, de la comparación entre la Primera Guerra Mundial con la Segunda. Y yo te doy datos, te doy estadísticas, etcétera. Y yo puedo cerrar mi texto informativo diciendo que finalmente la guerra no deja nada bueno y que finalmente fueron procesos que fueron una calamidad para el planeta. Ahí yo estoy dando una opinión. Pero el texto es de información. Hay distintas variantes. Vamos a tener un texto sobre una clase sobre eso que va a ser la siguiente, de hecho. Doy el spoiler, que va a ser sobre hecho y opinión, para que lo tengamos en cuenta. Bien, hasta aquí son conceptos y ustedes me pueden decir, oh, profe, ya, sí. Pero otra cosa es cuando es con guitarra. Vamos a aplicarlo ahora, mira.
Siempre aplicando las técnicas de lectura, no olvidar. Acá vamos a leer otro texto porque ya leímos harto los leopardos y todas esas cosas, pero es como un tema bien similar en general. Y está compartiéndose la pantalla. Se ve un poco lejano, pero yo me voy a acercar de a poco. ¿Ya? Primero, ¿en qué me fijo yo antes de leer el texto? ¿Se acuerdan? El título Me, y los párrafos. me fijo yo en el Título, título, ¿cierto? Que está acá párrafo, arriba. autor. Muchas veces en el autor, ¿cierto? También veces en la extensión. Acá vamos a enumerar los Extensión del párrafos, ¿cierto? texto. Dígame, Albertino, usted me dijo algo. Extensión del texto también. Bien, nosotros nos fijamos qué tan largo es el texto en cuestión, ¿cierto? Ujú, Y sí. acá tenemos un texto que trata sobre un tema que es como bien ecológico también. Nos damos cuenta que tiene 5 párrafos. ¿Es un texto largo o corto? ¿Qué creen ustedes? Largo. Usted dice que es más Largo. largo, es más largo que No, el texto de Leopardo Nublado, ¿cierto? Pero tiene 5 párrafos, tal vez no es tan extenso, ¿ya? Y en esta oportunidad el texto no tiene imágenes, ¿cierto? No hay imagen que analizar. De hecho, siempre es fome cuando los textos no tienen imágenes porque son como más largos, ¿no? No sé si les pasa. Pasa como con los libros también. Pero bueno, tenemos esta información que está acá. Y el título dice, La contaminación acústica, un enemigo silencioso. ¿Ya? Ya, yo les doy ese título. ¿Y qué sería la contaminación acústica, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? El ruido de las bocinas de los autos, puede ser, de los Ya, buses. bien. Acústico tiene que ver con el sonido, ¿cierto? Sí. Con el audífono acá, con las orejas. ¿Ya? Puede ser el audífono a todo volumen. Ya, cuando yo escucho la música muy fuerte, yo me daño los tímpanos, ¿no? Pero pueden Sí. haber otros sonidos en el mundo, por ejemplo, en la ciudad, que tal vez nos alteren a nosotros como personas. Mira, yo les voy a Las contar algo. maquinarias. Las maquinarias, bien. Mira, a mí me gusta La gente que grita, profesor, también. la gente que a Las veces grita bocinas, muchas veces. profesor. Grace, tú me dijiste algo. Sí, la gente que grita. La gente que Como que grita, uno sonidos va cuando pasan pasando los autos, y se juntan, por Las ejemplo, esas personas bocinas. que venden. las personas que venden, las bocinas. Mira, a mí me pasa esto, les voy a contar un poquito. Javiera, mira, ahí iba a ir yo. A mí me encantan los perros. Soy un amante de los animales. Pero mi vecina de al lado, cuando pasa la basura, que es el lunes, el miércoles y el viernes, la basura pasa muy temprano, pasa como a las 6 de la mañana, los perros se vuelven locos. Y ahí yo digo, pero por Dios. Pucha, igual como yo le digo a la vecina, oye, vecina, calla a su perro, sea un perro, pero ladra y se ponen a ladrar los otros perros. Y ahí yo digo dentro de todo, pucha, los vecinos, ¿qué pasa ahí, po? ¿Cierto? Pero bueno, los vecinos pueden reclamar tal vez si yo hago algo de noche también, quién sabe. Entonces, como un diario ir y venir de cosas, ¿cierto? Pero lo cierto es que la contaminación acústica existe, ¿ya? Porque hay distintos tipos de contaminación, ustedes sabían eso, ¿cierto? Contaminación del aire, la contaminación por la luz, por ejemplo, la contaminación acústica, entre otros. ¿Ya? Todo ese ejercicio que hicimos es el antes de la lectura, ¿cierto? Ahora Ujú. nosotros vamos al durante la lectura. ¿Qué tenía que hacer yo en la primera lectura, se acuerdan? Comprender la lectura. ¿Todo el texto completo o un poco nomás? mm, No es necesario que yo lo eh, entienda al tiro. Yo puedo volver a leerlo. Luego, Tiene que párrafo por leerlo párrafo. completo para entenderlo de qué se trata. Es para entender de qué se trata, para ver más o menos el tema, ¿cierto? Y y uno ver que otro algún detalle que a detalle, mí me quede. Albertina, dime. y ver algún detalle de Y la había, lectura. aparte del tema, algún detallito que a mí me llame la atención, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo le voy a leer el texto, ¿ya? Y después vamos a hacer el ejercicio que corresponde. Dice, la contaminación acústica, un enemigo silencioso. Dice, la contaminación acústica se define como la presencia de ruidos o vibraciones en el ambiente que, por su volumen o persistencia, resultan perjudiciales para la salud y el bienestar. A diferencia de la contaminación del aire o del agua, el ruido no deja residuos físicos visibles, ni se acumula en el entorno, lo que genera una falsa sensación de inocuidad.
Sin embargo, este fenómeno es uno de los problemas ambientales más críticos en las zonas urbanas, afectando la calidad de vida de millones de personas sin que muchas veces sean conscientes de su origen. El crecimiento desmedido de las ciudades ha convertido al transporte y la actividad industrial en los principales motores de este problema. El rugido constante de los motores, el uso indiscriminado de bocinas y el tránsito de aviones sobre zonas residenciales crean un paisaje sonoro saturado. A estos factores externos se suma el ruido derivado de la construcción y el comercio, factores que transforman el espacio común en un entorno hostil, donde el silencio se vuelve un recurso escaso y difícil de encontrar. Desde el punto de vista médico, la exposición prolongada a niveles de ruido elevados no es solo una molestia, sino un riesgo cardiovascular real. El cuerpo humano reacciona ante el ruido excesivo activando mecanismos de defensa que elevan la presión arterial y aumentan la frecuencia cardíaca. Estos efectos fisiológicos pueden derivar en patologías graves a largo plazo, además de la evidente pérdida progresiva de la capacidad auditiva, una condición que suele ser irreversible y que afecta la comunicación social del individuo. En el plano mental, el exceso de ruido altera profundamente la salud psicológica y el rendimiento intelectual. La dificultad para concentrarse en tareas complejas y la interrupción constante de los ciclos de sueño genera un cuadro de fatiga crónica, irritabilidad y ansiedad. Para una persona que vive en un entorno ruidoso, el cerebro nunca llega a desconectarse por completo, para lo que debilita el sistema inmunológico y reduce la capacidad de respuesta ante las exigencias de la vida cotidiana y laboral. Finalmente, combatir la contaminación acústica requiere un compromiso compartido entre las políticas públicas y la conciencia ciudadana. Es fundamental que las autoridades implementen normativas que regulen los decibelios permitidos y promuevan una planificación urbana que incluya barreras vegetales y mejores materiales de aislamiento. Al mismo tiempo, cada ciudadano debe comprender que su derecho a generar ruido termina donde comienza el derecho al descanso del prójimo, el perro de la vecina, no lo olvido, entendiendo el silencio como un componente esencial para la salud pública. ¿Ya? Leímos el texto completo, ¿cierto? Acá dice, eso pasa en minería, ruido en las maquinarias de tomadura. Sí, pues la minería, imagínate que hay gente que ocupa tapones para estar en la minería, ¿cierto? Y pregunto yo, Javiera dice, yo en mi taller paso con orejeras para el ruido por las máquinas, al sacarlas me molesta mucho el ruido. Sí, hay que cuidarse finalmente del ruido. Eso es importante, porque daña también la cabeza, ¿cierto? Mira, acá lo que dice Javier y lo que dice antes con la compañera o compañero es interesante porque ellos asocian estos problemas a la vida cotidiana personal, ¿cierto? Chuta, yo estoy expuesto al ruido de tal y tal forma, ¿cierto? Y pregunto yo, a grosso modo, ¿de qué se trata el texto, chiquillos? Es la contaminación acústica, pero ¿qué dice la contaminación acústica el texto, a modo general? Decía de que daba problemas de riesgo cardiovascular. Bien, ahí estaban Problemas, los problemas problemas de salud. cardiovasculares, Afecta ¿cierto? la Porque salud. afecta a la Y que salud. también una audición acústica a largo plazo. Bien, entonces yo podría decir que el texto se trata de las consecuencias de la contaminación acústica en el ser humano. ¿Podría decir yo eso? Sí, Perfectamente, porque sí, dice que el profesor. texto habla de lo fisiológico, habla, por ejemplo, de lo mental, ¿cierto? Y esos son detalles finalmente que a mí me quedaron guardados. Pero cuando yo hago esto que voy a hacer ahora, que yo me acerco, yo estoy en una prueba y aparece esto acá abajo que está acá. Ah, y hay unas preguntas. Y ahí, mira, yo sé que hasta a mí me ha pasado. Y uno se siente súper tonto, entre comillas. ¿No le ha pasado a ustedes que van a dar una prueba y ustedes se leen el texto y tú decís, ah, ya, lo entendí, pero súper bien? Y cuando vayan las preguntas de alternativas te das cuenta de que no puedes responder ninguna porque tal vez no leíste lo suficientemente concentrado. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Sí, Pasa y uno se siente así como chuta, estoy... Sí, profesor, pasa. estoy dividida entre la A o la B, dice uno. Claro, entonces tú decís, ya, entonces ahí ¿qué hago? No hay que echarse a morir, hay que volver a leerlo nomás, ¿cierto? A lo hecho pecho, como se dice por ahí. Entonces, Al bueno, las tape no preguntas las le. tengo acá, aún no se las voy a dar.
Vamos a hacer el mismo ejercicio de la otra vez. Vamos a extraer las ideas principales, ¿ya? Vamos viendo. Este es el durante la lectura analítica. Dice, la contaminación acústica se define como la presencia de ruidos o vibraciones en el ambiente que, por su volumen o persistencia, resultan perjudiciales para la salud y el bienestar. A diferencia de la contaminación del aire o del agua, del ruido, no deja residuos físicos visibles, ni se acumula en el entorno, lo que genera una falsa sensación de inocuidad. Sin embargo, este fenómeno es uno de los problemas ambientales más críticos en las zonas urbanas, afectando la calidad de vida de millones de personas sin que muchas veces sean conscientes de su origen. Este texto, chiquillos, tiene tres ideas. ¿Qué es lo más importante acá? ¿Los otros tipos de contaminación o la contaminación acústica? ¿Qué creen ustedes? La La contaminación acústica. Ya. La contaminación acústica, ¿cierto? Y acá el texto define la contaminación acústica. De hecho, ahí les coloqué una negrita. Esta es la negrita, cuando yo coloco todo oscurito. Le vamos a colocar acá en amarillo. Y chiquillos, algunas veces yo puedo destacar alguna idea que finalmente complemente lo que yo digo. Cuando yo digo acá que este fenómeno es uno de los problemas ambientales más críticos en las zonas urbanas, ¿cierto? Y yo puedo ahí complementar también. Y pregunto, ¿qué es una zona urbana? Una zona Un pueblo, urbana La es, ciudad, por profesor. ejemplo, En la no sé, ciudad, po, profesor, ciudad. en los lugares poblados. Los lugares muy poblados, es decir, la ciudad, ¿cierto? ¿Y cuál es el antónimo de algo urbano? Ahora estoy como en historia, pero Como el al... campito. rural. Bien, lo contrario a algo urbano es lo rural, Rural, es decir, profesor. el campo, ¿sí? ¿Cómo yo mido que algo es rural? Cuando yo tengo mi vecino lo más lejos posible. En cambio, en lo urbano estamos como todos más juntos, como el centro, por ejemplo, ¿cierto? Bien. Ya yo tengo mi idea principal. Entonces yo puedo hacer esto, po. ¿Se acuerdan que eso que hacíamos la otra vez? Que yo de cierta forma sacaba lo no tan importante, o lo accesorio, ya yo dejaba eso que está ahí, ¿cierto? Vamos a hacer un segundo párrafo y después vamos a hacer los otros tres en solitario. Dice, acuérdense, yo dije acá que la contaminación acústica, ¿cierto? Son problemas para la salud, etcétera. Dos, dice, el crecimiento desmedido de las ciudades ha convertido al transporte y a la actividad industrial en los principales motores de este problema. El rugido constante de los motores, el uso indiscriminado de bocinas y el tránsito de aviones sobre zonas residenciales crean un paisaje sonoro saturado. O el tren, no sé quién vivirá cerca del tren, también es brutal. A estos factores externos se suma el ruido derivado de la construcción y el comercio, factores que transforman el espacio común en un entorno hostil donde el silencio se vuelve un recurso escaso y difícil de encontrar. En este párrafo como que te muestra muchas posibles causas en general de la contaminación acústica, ¿cierto? Pero acá está la idea que sintetiza todo. El crecimiento desmedido de la ciudad ha convertido al transporte y la actividad industrial en los principales motores de este problema. De hecho, después habla de los motores, bocinas, tránsito, aviones. Ahí está el transporte. Y después habla de factores como la construcción, el comercio, ¿cierto? Y ahí está la actividad industrial. Ya yo voy y saco todo el resto que sobra. Y me va quedando así, ¿cierto? Chiquillos, en esta pasada me voy a alejar un pelito para que se alcance a ver el resto. Esperen un poquito acá. Voy a llegar un poquito más arriba. Ahí, ya. Yo saqué las ideas principales de los párrafos anteriores, ¿cierto? Ahora la actividad, en estos 20 minutos que nos quedan, usted va a extraer las dos ideas principales que faltan. Vamos a colocar acá la actividad. Uno. Vamos a hacerlo así. Identificar las ideas principales de los tres párrafos restantes. Bien, en esta parte yo me voy a mutear y me voy a silenciar. Cualquier cosita que usted necesite, me habla en el chat en el micrófono, yo voy a estar aquí mirando, ¿ya? Y en 15 minutos o un poquito menos vamos a revisar las otras ideas principales y vamos a intentar finalmente responder las preguntas de alternativas. ¿Está bien? ¿Perfecto? Bien, comience nomás.
En 3 minutos revisamos. Ya, chiquillos, estamos de vuelta. Vamos a retroalimentar los siguientes párrafos, ¿ya? Así que atención. Dice, tenemos acá los otros párrafos que los dejamos en cortito, ¿se acuerdan? Que ahora tenemos el tercero, el cuarto y el quinto. Mira, en el párrafo uno definimos lo que es la contaminación acústica. En el siguiente son finalmente las posibles razones de esta contaminación. Y después vamos a ir viendo, dice, desde el punto de vista médico, la exposición prolongada a niveles de ruido elevados no es solo una molestia, sino un riesgo cardiovascular real. De hecho, eso está en negrita. El cuerpo humano reacciona ante el ruido excesivo, activando mecanismos de defensa que elevan la presión arterial y aumentan la frecuencia cardíaca. Estos efectos fisiológicos pueden derivar en patologías graves a largo plazo, además de la evidente pérdida progresiva de la capacidad auditiva, una condición que suele ser irreversible y que afecta la comunicación social del individuo. Entonces acá te colocan un marcador que dice desde el punto de vista médico. Y acá está el tiro, la idea principal. Al principio dice, desde el punto de vista médico, la exposición prolongada a niveles de ruido elevados no es solo una molestia, sino un riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y también podríamos destacar que la evidente pérdida progresiva de la capacidad auditiva, porque si estamos hablando de contaminación acústica, ¿cierto? Eso también es importante de destacar. Muchas veces las ideas principales las podemos armar con pedazos de otras cosas, ¿ya? Lo vamos a colocar ahí con un punto. No va a quedar tan lógico, pero va a quedar igual bien, ¿sí? Punto ahí. Después dice, en el plano mental, el exceso de ruido altera profundamente la salud psicológica y el rendimiento intelectual, la dificultad para concentrarse en tareas complejas y la interrupción constante de los ciclos de sueño generan cuadros de fatiga crónica, irritabilidad y ansiedad. Para una persona que vive en un entorno ruidoso, el cerebro nunca llega a desconectarse por completo, lo que debilita el sistema inmunológico y reduce la capacidad de respuestas ante las exigencias de la vida cotidiana laboral. Acá lo mismo, idea principal al principio.
El plano mental, ¿cierto? Altera la salud psicológica y el rendimiento intelectual. Habla de fatiga crónica, irritabilidad y ansiedad, salud psicológica, y después habla finalmente del sistema inmunológico y del cerebro, salud psicológica, ¿cierto? Ahí yo puedo eliminar lo que está ahí. Y finalmente, mira cómo va quedando mi texto de corto. Combatir la contaminación acústica requiere un compromiso compartido entre las políticas públicas y la conciencia ciudadana. Es fundamental que las autoridades implementen normativas que regulen los decibelios permitidos y promuevan una planificación urbana que incluya barreras vegetales y mejores materiales de aislamiento, ¿cierto? Al mismo tiempo, cada ciudadano debe comprender que su derecho a generar ruido termina donde comienza el derecho al descanso del prójimo, ¿cierto? Entendiendo el silencio como un componente esencial de la salud pública. Ahí también hay una opinión, ¿cierto? Ahí él da una posible solución con su opinión, que se requieren políticas públicas y la conciencia del ser humano. Y ahí mi texto a mí me quedó, pero eso, muy corto. Y acá tenemos lo siguiente. Tenemos las famosas preguntitas y con estas preguntitas vamos a ir cerrando. Ustedes en el chat me van a ir colocando la pregunta que ustedes creen la alternativa correcta. Y dice, según el primer párrafo del texto, que lo resumimos acá arriba, ¿cierto? ¿Cuál es una característica distintiva de la contaminación acústica en comparación con la contaminación del aire o del agua? ¿Cierto? Acá esa parte la sacamos, pero igual de cierta forma la podemos inferir. ¿Bien? Dice, A, que solo se produce en los centros de las grandes ciudades. B, que no deja residuos físicos visibles ni se acumula en el entorno. C, que es el único tipo de contaminación que afecta a la salud humana. Y D, que sus efectos desaparecen inmediatamente cuando el ruido cesa. En la uno que está acá, ¿cuál es la correcta? Pregunto. Chiquillos, estamos aprendiendo mucho. La correcta es la alternativa B. No deja residuos físicos visibles, ¿cierto? No deja, por ejemplo, basura, ¿cierto? Es algo que queda dentro de uno. Después La dice, B, profesor. correcto. ¿Qué relación establece el texto entre el ruido constante y el rendimiento intelectual de una persona? Ese es el párrafo 3 que está acá. No, perdón. Sí, párrafo 3, 4, perdón. En el plano mental, ¿cierto? Altera profundamente la salud psicológica y el rendimiento intelectual, dice. A. El ruido actúa como un estímulo que mantiene al cerebro alerta y más eficiente. B. El cerebro se acostumbra al ruido, eliminando cualquier efecto negativo en el trabajo. C. La dificultad para concentrarse y la interrupción del sueño generan fatiga y ansiedad. Y D. El desempeño laboral mejora en ambientes ruidosos debido a la presión ambiental. ¿Cuál es La la C, correcta en la profesor. 2? La La C, C. profesor. La correcta La en la C. C. ¿Cierto? De hecho, eso lo decía en el párrafo cuarto, que lo acabamos de desglosar, ¿cierto? Bien, estamos hechos una bala, estamos, pero floor fly, como dicen por ahí. Son 5 preguntitas, dice. 3. A partir del tercer párrafo. El tercer párrafo es el que tenemos acá de el tema del riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y la capacidad auditiva disminuida. Se puede inferir que la pérdida de audición causada por el ruido excesivo es particularmente grave porque A. Es una condición que se puede curar fácilmente. B. Afecta la capacidad de la persona para interactuar socialmente y comunicarse. C. Solo ocurre en personas que trabajan en fábricas o industrias. Y D. Es la única consecuencia física documentada por la medicina actual. ¿Cuál es la correcta en la 3? La B. La B, La B. profesor. Bien, ¿cierto? Si yo estoy sordo, todos tenemos un tío así. Oye, ¿qué almorzaste? Ah, ¿qué almorzaste? Que tenés que preguntarle como 3 veces. Y de repente uno desiste de preguntar, ¿cierto? Y ahí esa pobre persona queda un poquito aislada y es triste, ¿verdad? Bien. 4. ¿Cuál es la intención principal del autor al afirmar en el último párrafo que el silencio es un derecho vinculado a la salud pública? A. Argumentar que el silencio debe ser visto como una necesidad vital y no como un simple lujo. B. Exigir que el gobierno prohíba totalmente el uso de bocinas y motores en la ciudad. C. Sugerir que las personas que deseen silencio deben mudarse al campo. Y D.
demostrar que el ruido es un problema que solo afecta a los hospitales públicos. Ah, profesor. Acá la La correcta es la alternativa La A. A. Bien, perfecto. Y finalmente la última pregunta. Estamos, pero nos vamos a sacar un 7, ¿o no? Vamos para allá. 5. Considerando el texto en su totalidad, ¿cuál de las siguientes conclusiones sobre la solución al problema es la más acertada? A. La tecnología es la única herramienta capaz de eliminar el ruido de forma definitiva. B. La solución depende exclusivamente de que cada individuo compre materiales aislantes para su hogar. C. Es necesario un esfuerzo combinado entre leyes gubernamentales y la responsabilidad de cada ciudadano. Y D. El problema no tiene solución real debido al crecimiento inevitable de la población mundial. ¿Qué colocarían La ustedes, C, chiquillos, en la profesor. solución? Bien, bien, chiquillos, bien. Acá la correcta es la C. Y la mayoría de ustedes se sacó un 7 en este mini texto que hicimos acá. Lo hicimos pebre, ¿no? Lo subrayamos, lo miramos, lo sintetizamos, lo dejamos pero rayadísimo. Y eso es lo que uno tiene que hacer finalmente. Y ahí están las alternativas correctas. Y lo hicieron pero de lo más bien. Así que los felicito. Chiquillos, para ir cerrando en estos 3 minutitos que me quedan, para las siguientes clases vamos a ir viendo la diferencia entre hecho y opinión, pero el año pasado nosotros vimos más lo expositivo, que es lo de que enseña o finalmente informa. En esta oportunidad nosotros vamos a enfatizar mucho más lo que es los textos de opinión. Vamos a ir aterrizando de a poquito en ese ítem. Y después en la última parte vamos viendo los textos literarios que son de otra índole, pero que igual tienen algunas cositas en común. ¿Bien? ¿Cómo estuvimos este día? ¿La pasamos bien? ¿Estuvo bueno? ¿Aprendimos? ¿Qué creen ustedes? Excelente, profesor. Excelente, muy buena, profesor. Buenísimo. Espectacular, Aprendimos mucho. profesor. Bien, pues eso. La idea es que le hallemos la utilidad. Esto sirve en todo orden de cosas. Yo sé que en historia deben leer también, filosofía. Esto les va a servir para todo. Así que ahí se van a acordar de mí cuando lo hagan. ¿Ven? Chiquillos, estamos a puertas de ganarnos nuestro fin de semana largo. Así que me despido. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Que ¿Ya? tenga un Buenas buen noches, fin de semana, profesor. La profesor. profe, Igual, gracias. chiquillos, que estén Que bien. tenga un muy Cuídense. buen fin de Fin de semana semana, y profesor. feliz Día del Trabajador, Descansen, profesor. abríguense también. Ay, Chao, yo chao. trabajo. Trabajo el fin de semana. Chao. Chao.